En los remotos y majestuosos Andes, una sombra acechaba ante los picos nevados, una sombra que pronto se convertiría en una leyenda de horror y depravación. Conocido como el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López sembró el terror a lo largo y ancho de Latinoamérica durante la década de 1970, dejando un rastro de víctimas inocentes a su paso. Con su apariencia engañosa y su macabro modus operandi, López personificaba el mal en su forma más pura, desatando una ola de horror que estremeció a todo un continente. Adéntrate en la oscura historia de este asesino en serie, cuyos crímenes han dejado una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de esta región. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción, y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado, para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Desde su nacimiento en 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima, Pedro Alonso López estuvo inmerso en un entorno de pobreza y violencia en Colombia. Criado en circunstancias difíciles, su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, que fue asesinado antes de su llegada al mundo, y por la presencia de una madre que luchaba por sobrevivir en condiciones adversas. La vida de López se desarrolló en medio de un periodo de agitación social en Colombia conocido como la violencia, que causó estragos en todo el país. Esta falta de estabilidad y la violencia constante seguramente contribuyeron a formar su visión del mundo y con ello moldearon su carácter de manera significativa. Era el séptimo de 13 hijos, fruto de la unión de Benilda López de Castañeda y Megdardo Reyes. Sin embargo, la figura paterna, como comentábamos al inicio, fue arrebatada 6 meses antes de su nacimiento. La vida de la familia López, sin duda, como vemos, estuvo marcada por la adversidad. Benilda, la madre de Pedro, tras el fallecimiento de su esposo, tuvo que ganarse la vida como pudo. Se hizo prostituta, luchando por mantener a sus 13 hijos en medio de la pobreza y la violencia que caracterizaba su entorno. La ausencia de esta figura paterna y el excesivo control materno contribuyeron a una infancia desdichada para Pedro y sus hermanos. La familia habitaba en condiciones extremadamente precarias, compartiendo una única habitación donde las cortinas servían como única separación entre los espacios. Este entorno les exponía a la intimidad más cruda de la vida de su madre, ya que podían escuchar las interacciones con sus clientes. A medida que crecía, López experimentaba una serie de tragedias personales y desafíos inimaginables. Desde la violencia doméstica hasta el abuso sexual, su entorno familiar no ofrecía ningún refugio seguro. Expuesto a un mundo de sufrimiento desde una edad temprana, López pronto se vio envuelto en una espiral de desesperación y angustia. Después de ser desterrado de su hogar a una edad muy temprana por intentar abusar de su hermana menor, Pedro Alonso López se vio obligado a enfrentar la dura realidad de las calles de Bogotá. Tras pasar una temporada en prisión por delitos menores y sufrir abuso por parte de otros presos, López decidió no convertirse nunca jamás en la víctima de su historia. Por ello acabó con sus vidas. Aquí descubriría su gusto por matar. Ya en libertad en la década de los 70, López se convertiría en uno de los criminales más temidos de Latinoamérica. Su modus operandi era siniestro y premeditado. López utilizaba sus encantos y apariencias aparentemente inocentes para seducir a sus víctimas, mayormente niñas, jóvenes e indefensas. Una vez ganada dicha confianza, las llevaba a lugares apartados y solitarios, donde llevaba a cabo sus terribles actos. La estrangulación era el método elegido por López para extinguir la vida de sus víctimas. Este acto de violencia extrema no solo le permitía a López ejercer un control total sobre ellas, sino que también eliminaba cualquier posibilidad de resistencia o escape. A día de hoy, el número exacto de víctimas de Pedro Alonso López es difícil de determinar con precisión, pero se estima que supera los 300 asesinatos según algunas fuentes. Este número sin duda es espeluznante
y revela la magnitud de su depravación y la escala de su reinado de terror. Según sus propias palabras, buscaba a aquellas que tenían mirada más inocente y las abordaba incluso durante el día, ya que consideraba que por las noches éstas desconfiarían de él. Los crímenes de López se extendieron a lo largo de varios países sudamericanos, siendo Ecuador, Perú y Colombia los principales escenarios de sus atrocidades. En estas naciones, López encontró terreno fértil para sus macabros actos, aprovechando la vulnerabilidad de las comunidades locales y la falta de recursos de estas. Esto ayudó a que pudiera llevar a cabo dichas atrocidades sin ser detectado durante años. López era un maestro del camuflaje, moviéndose entre países y cambiando de identidad con una habilidad asombrosa. Esta capacidad para eludir a las autoridades durante años seguramente contribuyó a la perpetuación de crímenes y a su estado de impunidad. Su habilidad para pasar desapercibido y adaptarse a los diferentes entornos le permitió continuar con sus actividades criminales. Sin embargo, la fortuna de López comenzó a desvanecerse en Ecuador, concretamente en 1980. El evento que condujo directamente a su captura fue un intento de secuestro a una niña en Ecuador, quien dio la voz de alarma cuando un desconocido le ofreció dinero por acompañarle. La niña alertaría a su madre sobre la presencia de Pedro Alonso López, y esta a su vez informaría a la presidenta de la plaza, la señora Carlina Ramón Poveda, sobre el comportamiento extraño de un individuo. Tras esto, se desató una frenética persecución. La señora Poveda, armada con la determinación de proteger a su comunidad, persiguió a López por varias cuadras, con la ayuda de un valiente transeúnte que se unió a la causa. Juntos lograron capturarlo y lo mantuvieron retenido hasta la llegada de las autoridades. La escena que se desarrolló ante los ojos de la policía, la verdad que era bastante desconcertante. A pesar de la gravedad de la situación, Pedro Alonso López parecía extraordinariamente calmado. Su actitud tranquila y aparentemente imperturbable llevó a los agentes a concluir que tenían un individuo perturbado bajo su custodia. Una vez en la comisaría principal, López se negó obstinadamente a cooperar con las autoridades, manteniendo un muro de silencio ante cada pregunta del interrogatorio. Ante esta situación, los investigadores se vieron obligados a adoptar otra estrategia, para así poder obtener información del sospechoso. La sugerencia de llamar a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, surgió como una solución poco convencional, pero potencialmente efectiva. El padre había entablado conversaciones con López durante su estancia en prisión y se creía que podría ganar la confianza del sospechoso y persuadirlo para que así revelara toda la verdad sobre sus crímenes. La estrategia de la policía pronto daría sus frutos, pues Pedro Alonso López comenzó a hablar. Con el padre Gudino como intermediario, López reveló actos de violencia tan repulsivos que el sacerdote solicitó ser sacado de la celda al día siguiente, incapaz de sobrellevar y soportar más detalles sobre los horrores que había llevado a cabo. El caso de Pedro Alonso López es un enigma envuelto en misterio y especulación. Después de su condena en 1980 por el delito de múltiple asesinato y su sentencia a 16 años de cárcel, López estuvo recluido en Ecuador hasta 1994. Posteriormente fue entregado a las autoridades colombianas tras un pedido de extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico por demente. Sin embargo, la historia no terminaría aquí. En 1998, López fue declarado sano y puesto en libertad. Desde aquel entonces, su paradero es desconocido. Eso quedaba semi-sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía a la intemperie, más. Como usted lo acaba de decir a la persona que tomaba más. Tengo remordimiento, arrepentimiento, amor. Tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo. Me enseñaron. Aunque la Interpol emitió un pedido de búsqueda y localización y captura en 2002, no ha habido noticias definitivas sobre su paradero. La última vez que se reportó haberlo visto fue en 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar una nueva cédula de su ciudadanía. Desde entonces, su rastro se perdió por completo. Las especulaciones sobre su destino son numerosas y variadas, aunque algunos creen que fue ejecutado ilegalmente,
por aquellos que buscaban venganza, mientras que otros sugieren que pudo haberse escondido en algún lugar remoto, escapando de la justicia y de la mirada pública. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.